Buenas tardes, Aldo. Bienvenido a Despertinas. Hola, buenas tardes. ¿Cómo están? Un gusto estar con ustedes. Bueno, estamos un poquito corridos, ¿no? Porque en realidad todavía no salimos de la pandemia y en Sí, 1921 ya se había salido de la gripe española. Pero bueno, pongámosle que de repente de mitad Ponele. de década para adelante, Ahí va. ¿se puede decir que pueden llegar a venir un efecto de consumo y de forma parecida a lo de los locos años 20? Bueno, es cierto lo que ustedes dicen, todavía no hemos salido completamente, digamos, de la recesión, pero si uno mira las cifras de actividad, el peor momento fue el segundo trimestre de 2020, por un lado. Y lo otro es que hace un siglo también estábamos saliendo de otro efecto sobre la producción parecido, que era la Primera Guerra Mundial. O sea, se habían juntado los dos efectos. Yo los he nucleado, digamos, como uno solo, porque al final ambos en aquel momento tienen o tuvieron efectos sobre la producción. Se redujo la producción no por cuestiones de demanda, sino por razones de oferta. Hubo que paralizar la producción. Y ahora es parecido. Claro. Y hubo otros paralelismos en el sentido de que, como bien mencionabas en la nota, en la década, digamos, de los 20 de hace un siglo, se desplazó el liderazgo mundial de Inglaterra a Estados Unidos. Ahora se está desplazando desde Estados Unidos a China. La segunda revolución industrial se popularizó, se masificó con el auto, la electrificación, las compras a créditos, etcétera, y ahora se está masificando la cuarta revolución industrial. Pero pará, Aldo, ¿en qué consiste la cuarta revolución industrial? Porque ahora ¿no? ¿Cuáles son las características? Bueno, las características son, por ejemplo, este gran impulso al teletrabajo y a la teleoperación, que no son nuevas, o sea, estaban ocurriendo ya en los años anteriores. En el caso de hace un siglo, la electricidad también llevaba ya varios años, el teléfono, la radio se masificó en la década de los 20. Y ahora, en esencia, digamos, tenemos un cambio en la cuarta revolución industrial que tiene que ver con lo que mencionaba, Internet de las cosas, o sea, uno puede conectar sensores y a partir de eso generar muchísima información y tener, por ejemplo, teleoperación, tener robótica, generar vehículos autónomos, la propia expansión de la inteligencia artificial. Bueno, está llegando a nosotros por la vía, digamos, de servicios o productos que hasta hace unos años atrás eran bastante de nicho, digamos, para un grupo muy reducido de personas. O sea, eso efectivamente, como mencionás, parece constituir signos de una nueva prosperidad que cuando vayamos dejando atrás la pandemia, podríamos tener una década de alto crecimiento económico en el mundo, esta vez liderado por China, antes fue hace un siglo liderado por Estados Unidos, y eso se está reflejando, por ejemplo, en cosas como el alza significativa que han tenido los precios de las materias primas. O sea, las variables financieras, los precios de las materias primas, van anticipando lo que viene para los próximos años y que hayamos visto alzas fuertes en los precios de los metales, de los granos, como hemos visto de la soja, que estemos viendo, también se dio hace un siglo atrás y por lo tanto efectivamente hay signos, quizás en este momento tan pesimista todavía que tenemos por la propia pandemia nos cueste verlos, pero son signos probablemente de un periodo mejor, de bonanza, de crecimiento, quizás desde más notoriamente o más nítidamente desde 2022 en adelante. Pero no necesariamente entonces derivaría finalmente en una crisis, sino que se podría mantener. Bueno, ustedes no mencionaron ahí, pero efectivamente tenemos dos elementos sombríos que fueron el cierre de los 20 hace un siglo. Una parte es la Gran Depresión. Ahora, lo que sabemos de la Gran Depresión es que si bien alguna causa pudo gestarse durante esa década, la verdad es que la Gran Depresión tuvo más de mal manejo propio en el 29, de mala política económica,
de errores de la Reserva Federal en Estados Unidos, de errores de otros bancos centrales, de errores de los gobiernos que se aprendieron y que, por ejemplo, hace una década en la crisis financiera se reaccionó con las lecciones que se habían internalizado en aquel momento. Así que yo diría que la Gran Depresión, que es como el cierre de la década, por un lado, me parece que tiene mucho más de mal manejo de política económica que de causas durante los 20. Y lo otro, que es muy relevante y es una tendencia preocupante, es que también en los 20, hace un siglo, hubo impulsos proteccionistas, nacionalistas, populistas, algunos visos totalitarios que amenazaron las democracias liberales occidentales fundamentalmente. O sea, no tanto Estados Unidos, pero sí Alemania, sí Italia, por ejemplo. Y eso, yo creo que ahora hemos tenido de nuevo populismo, proteccionismo y, bueno, la semana pasada en Estados Unidos definitivamente fue un ataque a la democracia lo que ocurrió. Entonces, hay también similitudes en ese sentido. Hasta en eso, yo claro. creo... Yo no lo había tenido en cuenta, pero es cierto, claro. Es también como la salida de esa cuestión de la crisis política o de identidad, ¿no? Hay una cuestión con eso también, con lo que siente la gente, ¿no? Sí, a ver, tú mencionaste el tema de las desigualdades y ese es un factor que se mezcla con la gran recesión. O sea, digamos, tuvimos en el mundo la gran recesión del año 2009. Eso dejó secuelas en la economía mundial, a pesar que nos recuperamos y demás. Dejó secuelas también en términos de la distribución del ingreso a nivel global y sectores que, ya sea por déficit de educación o de preparación para esta revolución industrial que está ocurriendo, obviamente ven sus ingresos resentidos y generan, digamos, esa base, ese terreno fértil para los populismos. Claro. Entonces, lo que pasó hace un siglo fue que no tanto quizás por la gripe española, que fue muy significativa y muy grave, por supuesto, sino más bien quizás por la Primera Guerra Mundial y por la salida de la Primera Guerra Mundial en algunos países, como Alemania o como Italia, y las consecuencias que generó en términos de la situación económica. Eso ameritó, digamos, que hubiera base, que hubiera terreno fértil para esos planteos populistas. Ese es un riesgo que lo tenemos ahora. Ahora, yo diría que también en ese sentido, como en la economía, en la política, hemos tenido avances en un siglo y las democracias son más fuertes probablemente. Hemos aprendido las lecciones y no necesariamente, digamos, el desenlace es el mismo, ni en la parte económica, diría, ni en la parte política. Bueno, estamos en un momento clave en Estados Unidos y por lo tanto eso es muy relevante hoy, cómo se va resolviendo lo que ha ocurrido en estos días. Igual, de todas maneras, no es la primera vez que Estados Unidos tiene una situación así, digamos, o sea, ha superado momentos históricos de revuelta o revulsivos, digamos así, ¿no? Esto podría superarse. Bueno, ese es un punto muy importante. O sea, a ver, las democracias no son fuertes porque no tienen crisis. Las democracias son fuertes por su capacidad de resolver las crisis. Entonces, Europa aparentemente aprendió la lección de la Segunda Guerra Mundial. Estados Unidos, como bien estás diciendo, tuvo en su historia o ha tenido en su historia crisis políticas muy agudas, y las instituciones que ha desarrollado le han permitido salir adelante. Y yo creo que eso es lo mismo un poco para el resto de los temas que hoy pueden ser paralelismos o pueden ser puntos en común. Pero es cierto que el mundo tiene desafíos enormes, porque, a ver, el tema de cómo canalizamos esta cuarta revolución industrial y sus efectos en ciertos sectores económicos, en ciertos segmentos de la población, que no necesariamente están preparados para esa revolución, sobre todo en el trabajo no calificado, por ejemplo, es un desafío para los gobiernos, es un desafío para los líderes y va a meritar, digamos, obviamente, miradas de largo plazo. Va a meritar
pensar no en lo inmediato, sino pensar en reformas a la larga que sean realmente sustantivas y que le permitan a las personas tener las herramientas para salir adelante. Muchas veces lo que hay es, en esa analogía con el pescador y el pescado, es bueno, le resuelvo el problema de corto plazo a las personas, le doy el pescado y no necesariamente los enseño a pescar o los preparo para la nueva realidad. Entonces, el mundo enfrenta claramente desafíos y, como digo, tenemos esos riesgos de que los populismos o que los nacionalismos o los ataques a las democracias liberales existan durante los próximos años ante, como bien decías, la insatisfacción que pueden haber en ciertos sectores. O sea, como pasó con el Brexit en Inglaterra, como está pasando hoy en Estados Unidos, etcétera. Tenemos episodios que realmente desafían a los gobiernos, desafían a los liderazgos de los principales países del mundo. Bien. Pero ¿y cómo ves el Uruguay dentro de ese marco? Como para bajarlo un poco para nuestro público, para que pueda entender mejor, digamos, el sistema político uruguayo. ¿Cómo lo ves? A ver, si uno separa los dos temas, el tema más político, que tiene que ver con planteos populistas que puedan generar entusiasmo y demás, proteccionismo, nacionalismo, yo veo que Uruguay ahí también ha aprendido aparentemente bien las lecciones de su pasado, y hoy la democracia, digamos, como dice The Economist o otras entidades globales, la democracia uruguaya parece fuerte, parece robusta, y hay ciertos consensos y una institucionalidad creada que yo diría nos permiten ver esa parte, me parece, con relativo optimismo. O sea, nunca estamos exentos de que por izquierda o por derecha aparezcan planteos populistas, nacionalistas. Hay algunos visos a veces en la discusión pública que pueden llevarnos a preocuparnos. Lo segundo es en la parte económica. En la parte económica, yo creo que Uruguay está inserto en esta economía mundial que puede tener una década relativamente favorable, con precios de materias primas más altos, con crecimiento económico también más alto, con, por ejemplo, una mejor predisposición de los inversionistas a invertir en países emergentes. Venimos de una década perdida para emergentes y venimos de una década casi perdida para varios países de América Latina. Entonces, probablemente estamos empezando a enfrentar un viento de cola, estamos empezando a tener un viento de cola que podríamos empezar a capitalizarlo una vez que dejemos atrás el tema de la pandemia, una vez que vacunemos y se inmunice una parte importante de la población. O sea, yo creo que en ese sentido Uruguay está relativamente bien parado en los dos aspectos, el aspecto económico y el aspecto institucional, por estos ciertos consensos transversales que tenemos que mantener y respetar. Muy bien, esto con este augurio tan lindo para Uruguay, nos despedimos. Muchísimas gracias, Aldo Lema, por estos minutos en Vespertinas y por contarnos el futuro un poco. Bueno, la verdad que hay mucha incertidumbre en el futuro. Estas son simplemente algunas especulaciones y paralelismos que yo creo más bien ayudan a pensar y a ver los desafíos que tenemos por delante, sobre todo en educación. En materia de educación es muy relevante para esa cuarta revolución industrial que está ocurriendo. Bueno, ya abrió otro tema y nos va a quedar pendiente. Hablamos próximamente, ¿te parece? Sí, por supuesto. Dale. Que pasen muy bien. Gracias. Gracias igualmente. Bueno, y vos también, economista Aldo Lema, con nosotros.